Muy bien. Quedan y no nos vamos a quedar sin una porción de la palabra. Vamos a mirar allá en Hebreos capítulo 11, el whole de la fe. Hebreos capítulo 11. O sea, la fe, hermanos, es un misterio. La fe es un misterio porque la fe es, todos los seres humanos tienen fe. Unos tienen una fe ciega, lo que llaman la fe ciega. Otros tienen una fe basada en la palabra, o sea, la fe genuina basada en la palabra y en la enseñanza de la palabra. Y hay otros que tienen una fe dedicada a alguna divinidad o dedicada a un ídolo o dedicada a otro Dios, porque eso fue lo que la persona aprendió desde su niñez. O sea, en este momento hay muchas personas que fueron criadas dentro de una fe equivocada, pero esa es su fe y hay que respetarla. Pero el hecho de que una persona esté basando su vida en una fe que no está fundamentada en la palabra, eso no le da un causal para que la persona tenga algún beneficio con el verdadero Dios de los cielos. Pensemos un momento en el caso de Abraham. Abraham fue una persona que se crió y que se levantó dentro de una cultura politeísta, una cultura pagana. Eso fue lo que aprendió, eso es lo que hacían sus padres, a pesar de que sus padres venían de la descendencia de Adán. Pero ellos cogieron ese camino, se dejaron mezclar, se dejaron asimilar por otras corrientes de deidades. Pero ¿cuál es el caso acá? El caso acá es de que el Eterno se le manifiesta a Abraham, le habla y le dice que él es el único y verdadero Dios en el mundo y que él es el creador de todas las cosas. No son los otros dioses que el entorno tiene, la gente en su entorno tiene, sino que él es el único y verdadero. Abraham, en medio de su politeísmo, en medio de esa cultura religiosa en la que él se vivía, él tuvo el valor, la osadía, no sabemos cómo llamar eso, y le creyó al Eterno. Él le creyó a Dios. Entonces, por eso es que el texto dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes saben que la palabra justicia en este caso tiene que ver con salvación, o sea, le fue contado por salvación o para salvación de él. ¿Ok? Entonces, de ahí es que Abraham lo apodan el hebreo, híbrid, el híbrid. Ya explicamos que la palabra híbrid quiere decir el que pasa al otro lado, el que piensa diferente, el que es diferente. O sea, esta actitud es una situación que no ha cambiado aún en este tiempo, porque en este tiempo la mayoría de las religiones cristianas, o sea, los credos cristianos, tienen siempre un común denominador, pero cuando al menos nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dado un paso al costado. Estamos pensando diferente. Por eso sobre nosotros también cae ese apodo de los híbridos. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos ni hacemos como los demás hacen, ni creemos como los demás creen. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros del resto de la gente? Una de las principales cosas que nos separan es primero el Shema,
el reconocimiento de que Él es uno y único, porque eso es lo que quiere decir la palabra Ejad. Y también lo que nos separa de los demás hermanos es el Shabbat. El Shabbat. Me parece curioso que el cristianismo, tanto católico como protestante, haya rechazado el Shabbat, algo tan sagrado, tan importante, tan vital. Y lo más tenaz de todo esto es de que el mismo Elohim, el mismo Yahweh, él guardó su Shabbat. O sea, eso me parece espectacular. Él no necesitaba guardar Shabbat porque el Eterno no se cansa. No se cansa. Pero él lo hizo para sentar unas bases en toda la humanidad, en todo el mundo, de lo importante que es el Shabbat, como para que él mismo lo hiciera, sin necesidad de hacerlo. O sea, hay dos cosas importantes que él mismo hizo. Primero fue el Shabbat, porque allá en Génesis el texto dice muy claro, y reposó Yahweh de todo el crear, de todo lo que había creado. Él reposó en el séptimo día. Reposó. ¿Ok? Luego, Yeshua, lo otro que él mismo hizo, sin necesidad de hacerlo, fue cuando él hizo Tevilá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Yeshua necesitaba hacer Tevilá? Él no necesitaba hacer Tevilá. Pero más sin embargo, él lo hizo. Y mire que la actitud que nosotros podemos tomar ante esa situación es la misma que tomó Johanán, el inmersor. Porque Johanán no quería, dice, no, usted cómo vienes tú a mí a que yo te haga el tevilá. Eso es imposible, yo no puedo admitir eso, usted no lo necesita. ¿Qué le dijo Yeshua? Yeshua le dijo, hazlo, hagámoslo, para cumplimiento, para orden y ante todo, hermanos, para testimonio. O sea, para que nadie tenga excusa. Entonces, hay dos cosas por las cuales el ser humano no tendrá excusa jamás. Primero, el Shabbat, que el Eterno mismo lo guardó. Y segundo, el Tevilá, que Yeshua mismo practicó el Tevilá. Él fue donde Johanán, hágame el Tevilá, o sea, hagamos el bautismo o la inmersión. Entonces, esas son dos cosas que realmente para el ser humano no va a tener excusa cuando esté delante del Eterno. ¿Ok? Muy bien. A Yeshua se le dice y se le llama el autor y consumador de la fe. Él es el principio de la fe, pero también es el autor de la fe. Entonces, por eso aquí en Hebreos capítulo 11, dice, verso 1, ahora bien, la emuná, o sea, la fe, es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de las cosas que ya han pasado, y como es la evidencia de cosas que aún no son vistas. Mire cómo está diferente en este texto. Ok, vamos a mirar. 11. Dice, en la pechita, dice, toma en cuenta la fe en aplicaciones pasadas, presentes y futuras. Pasadas, presentes y futuras. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así está en Reina Valera, pero aquí en el texto hebraico dice, ahora bien, la emuná es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de lo que ya han pasado, como es la evidencia de las cosas aún no vistas.
O sea, la fe, hermanos, es un fenómeno. O sea, estamos hablando de la fe genuina en la Torá, en lo que es. O sea, cuando una persona acerca su mente, su intelectualidad, su corazón a la fe dentro de la Torá, dentro de las escrituras, no la fe dentro de la argumentación en otras cosas diferentes a lo de la palabra, sino la fe genuina, el Eterno actúa a través del Ruach HaKodesh para que la persona pueda entender y dimensionar y profundizar en la fe. ¿Ok? Profundizar en la fe. ¿De qué manera se profundiza en la fe? Se profundiza en la fe primeramente yendo a la fuente de la fe. La fuente de la fe es Yeshua, porque Él es la fuente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la fe que tiene un judío ortodoxo que nació en la Torá, en una familia de Torá, A las 5 pasadas. es una fe diferente. Es una fe diferente a la fe que una persona puede. Sí, ahí tengo una almohada. Pues cuando me acuesto pongo el 5 y... No, las tengo bien inflamadas. Hermana Ruby, tenés encendido el micrófono. Sí. Sí. Hermana Ruby, tiene encendido el micrófono. Bueno. Entonces, cuando una persona obtiene la fe en Yeshua, en la palabra, el mismo Ruach HaKodesh colabora con la persona para que la persona aumente e incremente su fe. ¿Por qué? Porque está dando, por eso es que, mire lo que quiere decir la palabra Torah. La palabra Torah quiere decir dar en el blanco. Dar en el blanco. Eso es lo que quiere decir la palabra Torah también. Aparte de que es instrucción, enseñanza, tiene varios significados, pero dentro de esos varios significados también quiere decir dar en el blanco. Cuando una persona da en el blanco, o sea, adopta la Torá y adopta a Yeshua, cree en Yeshua como Mesías, como el Mashiach, como el ungido, como el rey, como el soberano, como el creador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa persona entra en una dimensión muy diferente en su vida de acuerdo a la fe. De acuerdo a la fe. Entonces ya la fe cambia. La fe cambia. Ya no es la fe que uno tenía como católico o como cristiano, evangélico. No, ya esa fe es una fe diferente porque ya está, esa fe está basada primeramente en la palabra. Acuérdense que Yeshua es la palabra o la Torá y la Torá es Yeshua. Por eso dice Yohanan 1:1 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Ahora, cuando una persona es iluminado a través de esta fe en Yeshua y en la Torá y en el mandamiento, en el Shabbat y la celebración de las fiestas, la persona, todos nosotros entramos en una dimensión muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros ya no dimensionamos la fe en el aspecto de que si vamos a la iglesia, si vamos al servicio, vamos a tener más fe, el Eterno nos va a bendecir. O sea, ya nosotros no perseguimos eso. ¿Por qué? Porque la fe y el conocimiento de la fe que nosotros estamos adquiriendo ahora en este tiempo es una fe basada en la obediencia a la Torá, no basada en otros artilugios, en otras cosas, sino en obedecer la Torá y fortalecer la fe en Yeshua, a través de entender
porque ahora sí nosotros entendemos la Torá, ahora sí nosotros entendemos el Nuevo Testamento, entendemos el Brit Hadashah, entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Por qué? Porque la fe nos la estaban guiando en otra dirección que no era, en otra dirección que no era la correcta. ¿Ok? Porque antes negociábamos con el Señor, porque así nos enseñaron. Lo que decíamos ayer, vaya a la iglesia y el Señor le cuadra a su marido, su mujer, sus hijos, su negocio, le da trabajo, le da casa, le da carro, le da beca, y entonces la gente va, está basando, le enseñaron a basar su fe en las cosas materiales, en las cosas temporales, y ese tipo de fe la desarrolló mucha gente, y mucha gente todavía está en ese tipo de fe. Pero ahora usted ve que yo a nadie de ustedes le digo, vea, guarda el chaval y le va a ir bien, guarda el chaval y va a conseguir trabajo, guarda el chaval y consigue marido, guarda el chaval y consigue esposa, guarda el chaval y el Señor lo va a bendecir. No, porque ese tipo de fe no es la que quiere el Eterno. El Eterno quiere que usted guarde el chaval porque usted cree, ama al Eterno, y que guardar el Shabbat se convierta en usted algo normal, algo no rutinario, sino algo automático en su vida, porque usted ha entendido la esencia del Shabbat. ¿Ok? Entonces, por eso este texto dice, la emuná, o sea, la fe es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que ya han pasado, y como es la evidencia de las cosas que todavía no se ven. Entonces, por eso dice el verso 2, porque por esta forma de creer, alcanzaron buen testimonio los hijos de Israel. Por la emuná, por la fe, entendemos que el Jolamim fue preparado por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo invisible, de lo que no se veía. Ahora, recordemos un detalle. Lo espiritual fue primero que lo material. Ojo con eso. Nosotros tenemos que tener muy claro esa parte. Lo espiritual fue primero que lo material. ¿Ok? O sea, antes de que nosotros existiéramos, ya el Eterno existía. Ya es, ya era. O sea, porque de él emana lo espiritual, lo invisible. Él ya era. Simplemente que de un momento a otro, lo que antes era invisible, espiritual, se fue convertido en materia, fue hecho visible, porque el Eterno creó la materia, creó el tiempo, creó el espacio. O sea, formó una creación, creó una nueva creación. Pero antes de que esta creación existiera, él ya era. Él ya existía. ¿Ok? Luego estamos en este momento viviendo dentro de esta creación, pero para un futuro, él va a crear otra creación. Entonces, los que en este tiempo se ganaron a pulso, a punta de obediencia, a punta de la fe, como pueblo llamado, como pueblo escogido por el Eterno, para vivir en esa nueva creación. O sea, en esa nueva creación que el Eterno va a hacer, no va a ser una creación como esta en el sentido de que él creó a Adán a imagen y semejanza de él, y luego comenzó de ahí la multiplicación de la especie, de las generaciones de Adán. No, ya esa creación nueva no va a ser en esos términos, al menos en los seres humanos, sino que los que logran entrar al reino son los que van a entrar a vivir en esa nueva creación que va a haber.
Por eso la escritura dice, cielo nuevo, tierra nueva. No habrá memoria de esta creación que estamos viviendo nosotros, en la que estamos participando. Él va a borrar de la memoria todo esto que estamos viviendo ahora. ¿Ok? No nos vamos a acordar de todo esto. ¿Qué tal? Acordarnos de todo esto. Entonces, en esta nueva creación, mire que el mismo Yohanan dice que en esa nueva creación no va a haber necesidad de sol ni de luna, sino que el Eterno mismo con su luz nos va a iluminar. O sea, esa nueva creación va a ser un reino, una creación completamente diferente a esta creación, porque esta creación, de todas maneras, fue contaminada. O sea, esto como nosotros lo estamos viviendo hoy en día, no es lo que el Eterno quería para Adán. Y no fue lo que Adán vivió. O sea, antes de la caída de Adán, las cosas eran muy diferentes. Pero cuando vino la caída de Adán, pues todo cambió. La naturaleza, el ambiente, los animales, todo cambió completamente y se ha ido deteriorando a través de los siglos hasta lo que tenemos en este momento. Entonces, por eso él va a hacer otra creación, pero no al estilo de esta, donde creó una pareja y de ahí se empezó la multiplicación de la especie, sino que él va a llevar una raza, una gente, un grupo, unas personas que se distinguieron por la fe en él. Ojo con esto, la fe en él. Allá no va a llegar gente y saber, hey, ¿quién es Dios? ¿Y quién es el Eterno? No, allá no va a existir eso. La gente que va a entrar con un conocimiento pleno de él. Van a tener toda la Torá aquí en la cabeza. ¿Ok? Todo lo van a tener aquí claro de una forma sobrenatural. Entonces, eso es nuevo cielo, nueva tierra, porque este planeta tiene que ser destruido, tiene que ser quemado, tiene que ser purificado. Porque aquí en este planeta han pasado cosas muy graves, han pasado cosas muy desagradables. Aquí ha habido una maldad y lo que falta todavía, una maldad es impresionante y el Eterno no quiere que todo este sistema de cosas pasen a la nueva creación. Imposible. El Eterno no lo permita. O sea, aparentemente la gente de pronto, un pensador pensaría, bueno, cuando vino el diluvio, fue borrado toda la maldad y el pecado y los malos también fueron borrados y solamente sobrevivieron 8 personas. Y esas 8 personas llevaban la simiente de Adán en su cuerpo, en sus carnes, y traían la memoria de lo que pasó antes del diluvio. Ellos traían eso en la memoria. Entonces, ellos vuelven y se multiplican, la especie se multiplica y se fue poblada la tierra otra vez, pero ahí va la maldad en el corazón. ¿Ok? Entonces, a veces hacer una depuración natural no sirve. Entonces, por eso el Eterno lo que quiere ahora no es una depuración, sino que Él selecciona un pueblo y a ese pueblo, el pueblo mismo se depura a través de la obediencia a la Torá y a través de la fe en Yeshua. Entonces, la fe en Yeshua es la que a nosotros nos prepara para el reino, nos prepara para entrar al reino. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día? Preparándonos para entrar al reino. ¿Ok? Nosotros nos estamos preparando para ir a una universidad, para conseguir casa propia, para vivir en una isla, para conseguir un cohete. No, nosotros nos estamos preparando para entrar al reino. Y nos preparamos a través del Shabbat, de los Mishbot, de la celebración de las fiestas del Eterno. Porque las fiestas del Eterno, no olvidemos, se van a seguir celebrando allá en el reino, en el otro lado. Allá se van a seguir celebrando las fiestas. Por eso es que las fiestas son tan importantes y las tenemos que tener grabadas aquí,
no las fiestas paganas, porque la gente está muy apegada a las fiestas paganas. Y es una lástima, la gente prefiere más las fiestas paganas que las fiestas del Eterno, sin darse cuenta que las fiestas del Eterno en sí son ejercicios, son ensayos, son prácticas para vivir a plenitud el cumplimiento de la fiesta. O sea, el cumplimiento profético de la fiesta. Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 3. Por la fe, Abel ofreció a Yahweh un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Yahweh testimonio de sus ofrendas, y por ello, estando muerto, todavía habla por él, o habla de él. Por fe, Hanoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque Yahweh lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado al Eterno. ¿Por qué? Porque anduvo con él. Entonces el Eterno dijo, no, qué pesar morir como mueren todos. No, no, no. Véngale para acá. Entonces él lo arrebata, lo saca y lo lleva a uno de los chamaín. Y allá está todavía. Allá está. Bendito sea el nombre del Eterno. Allá está Enoc. ¿Qué aplicó el Eterno con Enoc? Porque 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y aplicamos esa norma de 1000 años un día, Enoc, para Enoc, desde que fue arrebatado, han pasado por ahí 3 días no más. 3 días. No más. 3 días. Para nosotros, miles de años. Cientos de años. Pero para Enoc, 3 días. O 4 días. 4 días. No más. Tenaz eso. O sea, si nosotros aprendemos a acostumbrarnos a ese tipo de data, a ese tipo de la forma como el Eterno trata las cosas, de verdad que cuando entremos allá al reino, no nos va a ser tan complicado ni vamos a extrañar gran cosa de esto acá. No vamos a extrañar nada. ¿Ok? O sea, me refiero tiempo, espacio. Porque aquí esto es terrible, esto es tenaz. Tiempo y espacio. El tiempo se nos va. Y cada vez que el tiempo pasa, más envejecemos nosotros. ¿Ok? Pero cuando entremos en esa dimensión, en ese mundo que el Eterno nos quiere llevar allá, 1000 años, un día para nosotros. 1000 años. ¿Qué no se hace en 1000 años, hermanos? Y sería un día nomás. Eso está espectacular. ¿Ok? Por eso dice, por emuná, por fe, Hanoc fue trasladado para que no viera muerte y no fue hallado porque Yahweh lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado al Eterno. Pero sin fe es imposible agradar a él, porque el que se acerca a Yahweh debe de creer que él es y que él recompensa a los que le buscan con diligencia. Amén. O con esta palabra, debe creer que él es. Como dice en la Reina Valera, es el verso 6. Hebreos 6, 1:6, perdón. No, 11:6. Es que 1:6. Dice, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que él existe
y que es galardoneador o galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Ahora, la palabra correcta en el texto hebreo no es existe, porque el Eterno no tiene necesidad de mostrarle a nadie que Él existe. Pero sí tenemos que entender que Él es. La palabra es más profunda. Él es. Hayá, Hacher, Hayá. Yo soy el que soy. Él es el ser que es. Eso es lo que quiere decir eso. Él es el ser que es. Amén. Entonces, por eso el verso 7 dice, por emuná, Noah, siendo advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al Olam y llegó a ser heredero de la Sedacá, que es según la emuná. O sea, en la época de Enoch o de Noé, no existía la lluvia. O sea, esa gente no sabía lo que era la lluvia. Recuerden que estuvimos hablando de que antes del diluvio ya había ocurrido un pequeño diluvio. O no un pequeño diluvio, sino un tsunami. Un tsunami muy grande que arrasó varias ciudades, destruyó varias ciudades antes del diluvio grande, en la época de Hanoc. O sea, fueron unas ciudades muy malvadas que habían ahí. Entonces el Eterno las destruye a través de un tsunami, una ola gigantesca se fue y destruyó todo eso y murió mucha gente y se pensaba que de pronto la gente se iba a arrepentir, que iban a hacer techubá, pero no lo hicieron, siguieron con la maldad. Entonces ya el Eterno dijo, no, con esta gente no se puede. Entonces le dio al ser humano 120 años de gracia, que eso fue el tiempo que Noé se demoró construyendo el barco. Entonces, hasta ese tiempo, hermano, la gente no conocía la lluvia porque la lluvia no existía, nunca había llovido. La tierra siempre se mantenía húmeda porque en la mañana aparecía un rocío en la tierra, en las plantas, entonces mojaba la tierra a través del rocío. ¿Ok? Entonces, Noé le pasó lo mismo que a Abraham. Noé le creyó al Eterno. Porque el Eterno le habló de cosas completamente desconocidas. Y Noé le creyó al Eterno. Y empezó a trabajar en la construcción del barco, del arca. Era un predicador silencioso. Estaba allí a través de lo que estaba haciendo, mostrándole a esa generación que él creía en algo que no se veía. Por eso nosotros asimismo, nosotros creemos que el Eterno tiene un reino preparado para nosotros y nosotros por la fe caminamos en esa dirección hacia ese reino. No lo conocemos, no lo hemos visto, pero creemos que está ahí. Mire usted. O sea, nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos desarrollando la misma fe de Abraham y la misma fe de Noé. Porque el Eterno le habló de Noé de cosas completamente desconocidas que nadie las había visto, ni ojo había visto, pero él las creyó. ¿Y cómo demostró que él lo creyó? Construyendo el barco. ¿Por qué nosotros creemos que el Señor va a venir, que vamos a estar en el reino y nos estamos preparando para eso? Amén, nos estamos preparando. Baruch Hashem. Entonces, mire que nosotros también estamos desarrollando una fe y esa fe no está basada en que estemos bien, en que tengamos dinero, en que tengamos casa propia, en que tengamos buen trabajo, en que tengamos... No. Nuestra fe no está basada en eso. Nuestro blanco y nuestra fe está en el reino.
primeramente en Yeshua, pero también en lo que Yeshua nos ha dicho, el reino, el reino. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados, en fin, las bienaventuranzas. Esa es la fe que todos nosotros tenemos que desarrollar. Amén. Por eso dice el texto, lo demás viene por añadidura. ¿Qué es la añadidura? O la ñapa, como dicen algunos. Las bendiciones que el Eterno quiere derramar sobre usted. Amén. Pero lo importante es, como decíamos ayer, que su nombre esté escrito en el libro. Y que nuestro blanco, que nuestra fe es el reino, es Yeshua y su reino. Entrar allá. Que eso sea el propósito de su vida. Por eso nosotros hoy en día no tenemos necesidad de comprar ese libro que es un bestseller en todo el mundo, que se llama Una vida con propósito. Yo recuerdo cuando salió ese libro, creo que fue en el 95. Ese libro fue el libro más, un bestseller, uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos, en el mundo cristiano. Una vida con propósito. Entonces la gente, algunos comentaristas decían, ¿por qué tuvo tanto éxito ese libro? Porque ese libro fue dirigido al mundo cristiano, protestante. Y la gente lo compró masivamente. Fue uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos en un tiempo. Una vida con propósito. Eso quiere decir que la gente, los cristianos, estaban viviendo una vida sin propósito por cuanto les llamó la atención ese libro de Una vida con propósito. Ahora, nosotros hoy en día no tenemos necesidad de comprar ese libro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. O sea, nosotros ya hemos entendido el propósito de nuestra vida. Y es bueno que usted lo haya entendido. Yo no espero que usted todavía esté sentado por allá diciendo, Señor, ¿yo para qué nací? ¿Yo para qué estoy aquí en este mundo? Yo todavía no he entendido mi misión. No, 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 no. Usted ya debe tener muy claro de dónde viene, para dónde va, dónde está y para dónde va. Y cuál es el propósito suyo en este mundo. Perdón, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Ok? Yo espero que lo estemos entendiendo. O sea, yo no creo que todas tantas clases, tanto lo que hemos estudiado, tanto lo que hemos mirado, tanto lo que el Eterno nos ha enseñado, que nosotros todavía no entendamos cuál es nuestro lugar en el universo, cuál es el propósito nuestro, qué somos nosotros. Nosotros somos pueblo escogido, nación santa, para que anunciemos las virtudes, o sea, las emanaciones, los 7 espíritus de Yahweh, el significado de la menorá. ¿Ok? Y que eso se refleje a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. Que eso se refleje a través de todos nosotros. Nosotros somos conscientes de que formamos parte de un reino. El reino de Yeshua. Nosotros somos conscientes de que Yeshua es nuestro rey, nuestro Elohim, nuestro soberano, nuestro salvador, nuestra fortaleza. Él es nuestra puerta. Él es el novio. Cuando usted entremos a celebrar las fiestas, cuando toque la próxima fiesta, usted sabe qué es lo que está haciendo. Una fiesta es un ensayo. Una fiesta es la visita del novio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Por eso las fiestas son tan importantes. ¿Por qué? Porque es la reunión, es la visita del novio. Porque Él nos anhela.
Él nos desea. Y ese anhelo y ese deseo se cumplen y se cristalizan en las fiestas del Eterno. Por eso celebrar la fiesta con alegría, por eso dice el texto, te alegrarás en mis moedim, en mis fiestas. Te alegrarás. Baruch Hashem. Hermanos, se nos fue el tiempo. Yo voy a esperar que el hermano me mande la copia de toda la cosa, de lo que él enseñó hoy. Y les quedó pendiente el estudio de ayer, que no lo he mandado todavía. Estuve todo el día ocupado y no estuve aquí en la máquina. Pero mañana, con la ayuda del Eterno, le envío el estudio de el inframundo, todo lo que estuvimos viendo ayer y la semana pasada. Yo se los envío para que lo tengan. Amén. Entonces, mañana mediante el cielo seguimos. Vamos a comenzar otra serie de clases, de enseñanzas. Todavía hay mucho que tenemos que aprender, hay muchas cosas que nos faltan por aprender, pero ahí poco a poco, hermano, nos vamos adiestrando en las cosas del Eterno. Amén. Baruch Hashem. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por su bondad, por su rajén, por su misericordia. Que el Eterno traiga sanidad en todos ustedes, en sus vidas, y al mismo tiempo que el Eterno nos conceda cada día más y más de su palabra y de conocimiento de su palabra. Amén. Aquí la hermana, sí, tiene razón. Una hermana pregunta que me faltaron los zombies. Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, mañana vamos a mirar acerca de los zombies. Yo sé que hay unas cosas que nos hacen falta todavía. Yo quiero que ustedes me lo recuerden. Yo agradezco a la hermana Trini, la hermana Herendida, que me recordó lo de los zombies, ¿verdad? Que está bueno. Amén. Así, y así mismo al hermano Freddy. El hermano Freddy tiene una lista pendiente ahí de asuntos pendientes que ha quedado de enviármelos, pero no me los ha enviado. Hermano Freddy, ya sabes. Aló, ¿Okay? aló, Chalón, yo los tengo acá, hermano, tranquilito. Le voy a dar 3, el Leviatán, el adversario que no es Tiro y los 7 cielos. Oh, los 7 cielos. Eso sí está bueno. Bueno, mañana nos metemos en eso, hermano, nos debería de repetir la clase de ayer, porque yo no la oí porque no tuve luz. Se le fue la luz. Hermano, y yo estoy de acuerdo con la hermana, esa clase fue magistral. Créame que si la vuelve a dar, volvemos a aprender más. Yo estoy de acuerdo. La clase de ayer. Sí, señor, esa clase de ayer fue muy buena. Inclusive tengo 2 preguntas frente a esa clase, pero como ya vamos a orar. Pero, por ejemplo, yo le iba a hacer una pregunta, sino que usted no me la escuchó. Después de morir, volvemos a tener nuestro propio cuerpo. Usted dio a entender eso. Entonces, a raíz de eso, salen otras preguntas. Y la otra es de 2 Corintios 5:10. ¿Cuál sería el contexto? Pero no, ya mañana con tiempo, que los hermanos están cansados. Salud. 2 de Corintios o 1 de Corintios. 2 Corintios 5:10, el tribunal. Oh, lo del tribunal. Ya. Hermosísimo. Está muy bien. Yo quedé muy inquieto con ese tema. Hermosísimo. Pero sí le quería preguntar cuál es el contexto de eso. Pero bueno, ya cuando usted termine mi... Sí, yo le voy a repasar esto. Mañana lo seguimos. O sea, hacemos un repaso más ampliado de lo principal de la clase de ayer. Porque a mí sí ayer me pareció muy interesante la clase, de verdad. Yo aprendí más que ustedes, le cuento. Y Roe, qué pena incomodarlo.
Ayer o antier me vi la película que usted nos recomendó. Y aquí en Netflix aparece El cielo sí existe. Tremenda película, tremenda película. Amén, sí, es muy buena. Me alegro que la haya visto. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre. Que sea el Eterno bendiciéndonos y mañana de verdad, hermana América, bueno, no, hermana en Trini, nos metemos, hacemos un repaso de la clase, especialmente la parte del tribunal del Mashiach, que es muy, muy importante esa parte. Bueno, hermano, vamos a orar. Eterno, te damos gracias en el nombre del Adón Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, oh Abacados, por tu misericordia, por tu bondad, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque nos instruyes, nos preparas para el reino, nos preparas para cosas grandes y maravillosas en el futuro. Solamente te rogamos que en este tiempo no se acorte tu mano hacia nosotros, sino que se extienda cada vez más. Yo te ruego para que conteste las peticiones, Señor, responda a las peticiones de mis hermanos en sus necesidades, tanto materiales como espirituales, como físicas. Yo te ruego, Padre mío, para que le conceda a todos mis hermanos esa facultad, esa facilidad, oh Padre Celestial, y que sea tu nombre glorificado siempre en nuestras vidas. Bendice a todos los hermanos, bendice la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de Yehudá, bendice a Eres Israel y guarda a tu pueblo de todas las cosas. Estamos en tus manos, oh Abacados, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos. Mañana nos vemos mediante el cielo. Laila Tov.